Buenos días. Bueno, hoy, como ya lo decía Xiomara, tenemos una ocasión especial, ¿no? Es muy bonito. Hoy vemos allí fotos de 3 bebés, aunque en realidad hay 4 bebés, ¿cierto?, presentes esta mañana. Es muy lindo ver cómo las familias empiezan a crecer, a florecer con la bendición que Dios nos da, que son los hijos. He escuchado muchos jóvenes, matrimonios recientes o inclusive jóvenes que aún no se han casado, que están temerosos de traer bebés a este mundo. Están dudosos de, ¿será que yo tengo hijos? ¿Será que...? ¿Y por qué lo dudan? De alguna manera uno diría, bueno, si es un temor hasta cierto punto válido, porque dicen es que el mundo es terrible hoy en día. Un bebé que nace se va a enfrentar a una cantidad de dificultades y situaciones muy difíciles. El mundo hay mucha corrupción, hay mucha maldad en medio del mundo, y es cierto. Pero si lo miramos un poco de una manera más amplia, desde el comienzo de la humanidad ha sido así. Una vez entró el pecado, vino la maldición, y de ahí para allá vino la maldad. Y siempre ha existido la maldad. Lo que pasa es que tal vez ahora haya un poco más, pero es porque hay más habitantes en la tierra, más no por otra cosa. Y pienso que sobre todo hoy somos más conscientes de tanto mal que hay en el mundo por el avance de los medios de comunicación. Antes sencillamente uno se enteraba de lo que pasaba en su ciudad, con los vecinos y con los compañeros del trabajo, y para de contar. Hoy en día usted se entera de lo que pasa en el último rincón, por allá en la isla más abandonada. Usted sabe qué está pasando allá, qué delitos está sucediendo. Entonces vive uno como pensando que es mucho más. Siempre ha habido esta clase de mal. Y en un mundo de maldad y de pecado, ahí fue donde Dios dijo, ahí deben llegar las personas a este mundo. Pero ¿qué hizo Dios? Dios no nos dejó simplemente, miren a ver cómo se las arreglan. Dios dijo, cada bebé nace al interior de un hogar. Cada persona que viene a este mundo debe nacer en el plan de Dios al interior de una familia. No nos deja entonces Dios desamparados, sino que ese es el lugar seguro que Dios establece para nosotros. Ahora bien, es nuestra responsabilidad como papás justamente proveer ese lugar seguro para nuestros hijos. Un lugar seguro físicamente. No sé, los que andan con bebés o con niños pequeños, normalmente de una vez el papá empieza a comprar unos taponcitos para cubrir las esquinas así de los muebles, los protectores para los tomacorrientes. Algunos hasta le compran un casco al bebé porque se caen y se golpean la cabeza. Uno trata de proveer un lugar seguro para los niños en lo físico, pero también ese lugar seguro debe ser en lo emocional, que se sientan amados, aceptados, que se atiendan sus necesidades, en lo intelectual, que se ayuda al desarrollo de todo su pensamiento, pero sobre todo debe ser en lo espiritual. Cuando el bebé nace, lo primero que conoce, aunque haya maldad y lo más terrible del mundo a su alrededor, su mundo es su papá y su mamá. Su mundo son los seres queridos más cercanos que viven allí en su hogar, ¿sí? Si es una madre soltera, bueno, su madre y su abuela. Ese es el mundo del bebé. Y entonces es nuestra responsabilidad, aún en medio de un mundo tan terrible, el bebé crece en un lugar muy sano, muy seguro. Y esa es la responsabilidad que nosotros tenemos. Yo creo que no hay ninguna responsabilidad más grande que una persona pueda tener que la bendición de tener un hijo. Dios entonces en su palabra nos da diferentes pautas para que nosotros sepamos cómo llevar a cabo esa responsabilidad a la manera de Dios. No las vamos a ver todas hoy porque no alcanzaríamos, pero vamos a mirar la básica y fundamental. Así que yo los invito a que vayamos en la palabra al libro de Deuteronomio,
capítulo 6, vamos a leer del versículo 6 al 9. Deuteronomio, quinto libro ahí de la Biblia, apenas empezándola. Deuteronomio capítulo 6. Dice, voy a leer de la versión Dios habla hoy. Dice, grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho. Pongo un poco en contexto, ¿qué es lo que le acaba de decir? Le acaba de enseñar pues toda la ley que Dios le dio a Moisés, ¿cierto? Toda la palabra, los mandatos que Dios establece. Entonces le dice, grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Este pasaje nos muestra algunos aspectos fundamentales, lo más importante para la vida de nosotros y la vida de nuestros hijos, las responsabilidades que tenemos como padres. Entonces veamos, lo primero que se nos plantea ahí, versículo 6 dice, grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho. ¿Cuál es eso primero que nosotros tenemos que hacer? Debemos conocer la palabra de Dios. Debemos saber qué enseña Dios. Para tener hijos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Conozca qué dice la palabra de Dios. En un mundo, como hablábamos, lleno de maldad, de engaño, de egoísmo, de corrupción, ¿cómo sabe una persona vivir de una buena manera? ¿Cómo sabe una persona cómo vivir bajo la bendición de Dios? Es a través de la palabra de Dios, a través del conocimiento de la Biblia. Dios en su palabra nos dice y nos enseña justamente cómo yo debo tratar a mi pareja. Dios me enseña cómo debo controlar mi temperamento, si soy irascible, cómo moderar mi vocabulario. Dios me enseña cómo debo disciplinar, cómo debo amar, cómo debo corregir e instruir a mis hijos. Dios me dice cómo debo comportarme con los amigos, me dice quiénes deben ser mis amigos, cómo debo comportarme en el trabajo. Dios nos dice absolutamente todo, todo en nuestra conducta. Así que si queremos darle a nuestros hijos lo mejor está en que conozcamos la palabra de Dios. Muchos padres piensan que darle a los hijos lo mejor es poder tener plata, ¿cierto? Tener recursos económicos para poder darles buena ropa, que asistan a colegio privado, que tengan sus gustos, de alguna manera darles lo que yo no tuve. Y eso no es lo mejor para los hijos. Muchas veces los padres, por estar tratando de hacer dinero para pagarles un buen colegio a sus hijos y para darles ropa y lo que ellos quieren, no están con sus hijos y no los forman, no los educan, no le dan de su amor. Y eso es lo que un niño necesita en primera instancia: la presencia de sus padres, la educación, la formación. Entonces, ¿qué necesitan los papás? Necesitamos conocer la palabra. Necesitamos reunirnos en estos lugares donde escuchamos, donde estudiamos la palabra, donde estamos atentos a la instrucción que Dios nos da. Necesitamos discipularnos, capacitarnos. Necesitamos en nuestra casa tener nuestro tiempo de intimidad con Dios, donde estudiamos la palabra, la meditamos y vamos a aplicarla, a obedecerla. No podemos ser padres a la manera de Dios a menos que estemos conociendo la palabra de Dios. Supongamos que cada uno de ustedes, imagínenselo, cada uno, tú eres un gran empresario y con tu gran esfuerzo has logrado sacar adelante una empresa, en una industria, una fábrica, y resulta que tú, para el desarrollo de tu empresa, compras una máquina que vale $10 millones. Te va a ayudar a sacar adelante tu negocio, pero estás invirtiendo todo en esa máquina. ¿Tú pondrías a cualquiera a que la maneje? Es un aparato delicado. Tú seguramente vas a contratar a una persona que tenga estudios, que tenga experiencia, que sea muy responsable. O sea, te vas a elegir con mucha delicadeza, con mucho cuidado, a quién vas a poner al frente de esa máquina, porque de eso depende toda tu inversión y tu futuro como empresario.
Ahora bien, tu hijo, tus hijos, valen mucho más que 10 millones de dólares. No podemos poner a cualquier persona al frente de nuestros hijos. No podemos nosotros venir delante de nuestros hijos para formarlos y educarlos sin habernos nosotros formado y preparado para tal responsabilidad. Y es justamente lo que nos está diciendo Dios hoy. Oye, tú necesitas conocer la palabra de Dios, estar preparado para saber cómo guiar a tus hijos. Eso es lo primero. Lo segundo que nos dice ahí, el aspecto más importante, versículo 7, enséñaselas continuamente a tus hijos. ¿Qué debemos hacer con la palabra de Dios? Debes enseñarle a tus hijos la palabra de Dios, debes enseñarles el camino de Dios. El hecho de que tú conozcas la palabra de Dios, ¿para qué es? Bueno, claro, para que lo pongas en práctica y vivas a la manera de Dios. Pero todo lo que tú conoces de la palabra de Dios, tú sabes que Dios te manda a que tú se lo enseñes a otras personas. Y en primera instancia, ¿a quién deben ser las personas que nosotros le tenemos que enseñar? A los miembros de nuestra familia, a nuestros hijos. Los primeros discípulos y más importantes que un padre tiene son sus hijos. El enseñarle a sus hijos la palabra de Dios. Miren lo que dice, voy a leerlo a partir del versículo 7 nuevamente. Enséñaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. Enséñalas continuamente. Otra versión dice, repíteselas a tus hijos. Otra versión dice, enséñalas diligentemente. Lo que nos está diciendo el pasaje, el uso de esta palabra, es que tú tengas un cuidado, una atención especial a la hora de enseñarle a tus hijos la palabra de Dios. Dios está diciendo, debe haber una intención en que tú le enseñes la palabra de Dios. No es algo ocasional de, no, yo llevo a mi hijo el domingo a la iglesia y que allá le enseñen la palabra. Sí, se tiene un espacio especial para formar a los hijos, pero es más una ayuda que les queremos dar a los padres, más que la responsabilidad de la iglesia. Es una intención de cada padre de decir, entender la responsabilidad. Yo debo educar a mis hijos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y es prepararse como si uno le fuera a enseñar una clase a unos estudiantes. Debe haber una intención. ¿Qué lección quiero tener con él hoy? ¿Sí? Es planearlo. Dice, háblales de ellas tanto en tu casa como en el camino. Esa enseñanza, ¿qué quiere decir en la casa como en el camino? Nos dice que la palabra de Dios, que el aprendizaje de la palabra de Dios debe ser una experiencia cotidiana, vivir la palabra. No es sencillamente transmitir un conocimiento, y eso es lo que nos dice el mandato de hacer discípulos. No nos dice que le enseñemos a las personas la palabra de Dios, dice que les enseñemos a que pongan en práctica la palabra de Dios. Y eso es lo que nos está diciendo ahora este pasaje también. Enseñe a sus hijos a que vivan conforme a la palabra de Dios. El fracaso de la educación religiosa, ¿cuál es? Que se transmite un conocimiento y los hijos conocen de religión y conocen de las bodas de Caná y que se convirtió el agua en vino y que Jesucristo caminó y que se multiplicaron los peces y conocen las historias de la Biblia, pero no tienen ni la menor idea de cómo llevar eso a la práctica, cómo la palabra de Dios es vida para nosotros. Y lo hablábamos el mes pasado, la palabra de Dios es viva y eficaz y produce una transformación en cada uno de nosotros. Y eso es lo que Dios nos dice. Oye, tú debes guiar a tus hijos no a que se aprendan la Biblia, sino a que la conozcan y la vivan, que sea algo práctico, que sea algo cotidiano para ellos. La Biblia no es vacía, el conocimiento de la Biblia no puede ser vacío. Entonces nosotros le enseñamos a nuestros hijos, por ejemplo en la casa, cómo tratar a una mujer, ¿sí?
Por ejemplo, yo a Laura le doy piquitos. Si entonces estamos en la cama, está Juan ahí, y empieza él de pronto un poco brusco y patán, y yo le digo, no, suavecito con la mamá. Y le doy un piquito a Laura. Y entonces él se acerca suavecito y le da un piquito. Y entonces él ha aprendido a tratar a la mujer, como dice la palabra, como vaso más frágil, ¿sí? A ser delicado, enseñarles lecciones prácticas cotidianas de cómo dice la palabra. Salimos a la calle, ¿qué encuentro yo de oportunidad para enseñarle a mi hijo la experiencia de esto es vivir la Biblia? Entonces, si nosotros como adultos, como padres, no conocemos qué dice la Biblia respecto a los aspectos prácticos de la vida, ¿cómo le vamos a enseñar? Necesitamos primero conocer para luego enseñarles. Entonces, lo primero que nos dice Dios esta mañana respecto ya a la enseñanza es: debes enseñarla de manera práctica, a vivirla, a que sea una realidad cotidiana en su caminar, que para ello sea, tengo que tomar una decisión, ¿qué dice Dios? Me están maltratando mis compañeritos en el colegio, ¿qué dice Dios de qué debo hacer con esto? Mi profesora fue injusta, ¿qué hago en este caso? Conforme a la palabra de Dios. El segundo aspecto dice allí: cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué quiere decir? En todo momento. Que tenemos que enseñar la palabra de Dios en todo momento. Una cosa es que yo la enseñe como algo vivencial, como una realidad práctica, y otra cosa es que debemos aprovechar cada oportunidad, cada momento del día para hacerlo. Es lo que dice Josué 1:8, que va muy de la mano con este mandato. Josué 1:8 dice, el siguiente libro: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Póngale cuidado a lo que está diciendo, igual que lo que nos dice Deuteronomio: grábate todos estos mandatos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, como nos dice el pasaje, al levantarte y al acostarte, en el camino y en la casa, ¿cierto? Sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Dice la palabra: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. El mandato de Dios es conocer la palabra de Dios para ponerla en práctica. ¿Por qué? Y ahí dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Queremos que nos vaya bien en la vida? ¿Queremos que a nuestros hijos les vaya bien en la vida? Tenemos que aprovechar toda oportunidad para enseñarles la palabra de Dios, a que la obedezcan. ¿Qué es lo que nos dice Dios en este pasaje? Como nunca se aparta de tu mente la palabra de Dios, sino que tú de día y de noche estás meditando en ella, tú de día y de noche estás encontrando oportunidades para obedecer lo que yo te he mandado, es lo que nos dice Dios. Ahora bien, pues que esa sea la realidad en tu crianza con tus hijos, que de la misma manera, como tú tienes la palabra todo el tiempo y para ponerla en práctica, de la misma manera le enseñes a tus hijos. Cuando estés en el camino, cuando veas que algo sucede, cuando veas que hubo algún acto de violencia, dos personas se agarraron, entonces tú le dices: mira hijo, eso, y se le explica cómo debería ser la buena conducta. Que alguien te trató mal entrando, mira, tú debes saludar, tú debes ser respetuoso. En todo momento encontrar la oportunidad para aplicar la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Intencionalmente, papás, siéntense con sus hijos a hacer el devocional. ¿A qué es que es muy chiquito? No importa, Juan David pues es un bebé y tiene la atención pues muy dispersa. Yo no puedo sentar con él y leerle un capítulo de la Biblia porque no se lo aguanta. Pero le tenemos Biblias para bebés. Igual tampoco se aguanta la lectura del parrafito que hace así de chiquito, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Como tiene ilustraciones, entonces le decimos: mira, esto fue cuando Papito Dios creó todas las cosas. Entonces Papito Dios creó los cielos, creó la tierra, y le voy mostrando: creó la luna, el sol y las estrellas. Mira, creó los animales del agua, aquí está el pulpo, aquí está no sé qué. Entonces ahí él se entretiene y te creó a ti. Y Dios creó todas las cosas y dijo que era bueno. Y entonces él va conociendo que Dios creó todas las cosas. Y así vamos pasando con las páginas. Llega la historia de Jonás. Bueno, esta es la historia de un hombre que desobedeció a Dios. Y entonces Dios le voy mostrando mientras tanto los pececitos. Mira, ahí con Jonás lo echaron del barco y no sé qué. Y él va aprendiendo.
va conociendo la palabra de Dios. Lo vamos corrigiendo conforme a la instrucción bíblica, de acuerdo a las oportunidades que se nos van presentando en lo cotidiano. Pero papás, su hijo debe estar expuesto con ustedes, sentados en momentos de oración, en momentos de acercarse a la palabra de Dios desde muy pequeño, porque ellos crecen y lo que van absorbiendo es en lo que se van convirtiendo. Si ustedes van a esperar hasta que el niño tenga 5 años, 4 años, qué sé yo, para decir, ahora sí me siento con él, ya perdieron un montón de tiempo, ya no va a querer, ya pronto no le va a llamar la atención acercarse a los libros, a la Biblia. ¿Cómo así? ¿Quién es papito Dios? ¿Quién es Dios? ¿Quién es? Desde pequeños deben conocer. Y eso es lo que nos está diciendo acá. A propósito, decídete enseñarle a tus hijos. Crea un espacio para enseñarles la palabra de Dios. Es una responsabilidad que requiere tiempo, que requiere preparación. Pero traer hijos a este mundo tiene que ser una decisión importante, ¿sí? No puede ser un asunto de, ay, se me chispoteó, ¿sí? Y si se me chispoteó, pues tengo que asumir la responsabilidad de dedicarle tiempo. Al ser papás, uno tiene que ceder mucho, y esa es la razón por la que muchos no quieren tener hijos, porque dejan sus comodidades. Y en la realidad, uno tiene que hacer sus comodidades a un lado para prepararse para poder enseñar a sus hijos el camino de Dios. Dice ahí mismo el versículo 8: lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa. La palabra de Dios debe resaltar en tu vida. Ellos deben tener una clara guía en la palabra de Dios para todo lo que hacen. Dice, átalas en tus manos. Todo lo que nosotros hagamos conforme a la palabra de Dios, átalas aquí en tu frente. ¿Qué quiere decir? Que todos los pensamientos, que si el hijo va a buscar consejo, ¿qué dice la palabra de Dios? Que venga, papá, ¿qué dice la palabra de Dios respecto de eso? Que ellos sepan que lo primero que tienen que tener acá entre los ojos es la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto de esto? Es lo que nos está diciendo Dios. Debe ser visible claramente para ellos la luz, el norte, el faro que guía su caminar, la palabra de Dios. ¿Y eso de quién depende? Papás, de nosotros. Escríbelos en los postes de tu casa. Mira, aquí las columnas, en la puerta de tu casa. ¿Qué quiere decir? Que los fundamentos, las bases, lo que más se ve al interior de tu casa, ¿qué debe ser? Una conducta acorde con la palabra de Dios. El fundamento de una familia, de un hogar, en todo lo que hacen, como individuos, como familia, como padres, debe ser acorde a la palabra de Dios. ¿Es fácil? No es fácil, requiere esfuerzo, requiere negarse a uno mismo, requiere de intimidad con Dios, porque esto no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Necesitamos hacerlo en el poder, en la llenura del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos mantener una relación de intimidad con Dios, para que Él nos dirija en este propósito que Dios tiene para con nuestros hijos, con sus hijos que nos ha confiado a nosotros, para que los formemos, para que los eduquemos. Si es del caso, escribe versículos claves en las paredes de tu casa, en las puertas, de modo que tus hijos sepan que la palabra es la guía para tu camino, para su caminar. La palabra de Dios entonces nos enseña esta mañana que debemos en primer lugar conocerla, en segundo lugar enseñarla a nuestros hijos, y en tercer lugar, ¿cómo debe ser esa enseñanza? Ya hablábamos de que debe ser como experiencia, no simplemente como conocimiento, que debe ser en todo momento, en todo lugar, aprovechar toda oportunidad, que debemos prepararnos intencionalmente para hacerlo, que debe ser algo visible para ellos, que nos vean a nosotros como padres, y si ellos aún no saben leer, que nosotros seamos esa Biblia viviente para que ellos tengan en nosotros ese modelo bíblico de cómo comportarse. ¿Cómo se portan los niños afuera? Como ven a los papás comportarse en casa. ¿Sí?
Entonces, el tercer aspecto, ¿cuál es? Debemos modelar a Cristo en nuestras vidas. No es conocer la palabra, no es enseñarla solamente, sino es vivirla. ¿Qué aprenden los bebés? ¿Qué aprende un niño? Lo que se le dice. Aprenden sobre todo lo que ven hacer. Ellos copian las conductas de sus padres. A mí eso me llena de temor, porque yo me miro y me reconozco y digo, yo no soy perfecto, yo no reflejo a Cristo plenamente. Hay algunas áreas en las que seguramente sí, pero hay otras en las que no, y me equivoco. Y me da temor, ¿saben por qué? Porque Juan David me imita en todo. Yo lo que sea que yo haga, ahí mismo lo empieza a hacer. Laura le está diciendo, baja los pies de la mesa, baja los pies de la mesa. ¿Por qué lo sube? Porque me ve a mí encaramando los pies en la mesa. Y entonces, no hay quien le diga, baja los pies. ¿Por qué? Porque es que él ha visto a papá que sube los pies. Entonces, si papá los sube, ¿por qué yo no? Yo también tengo que subirlos. Copian exactamente todo. Entonces le toca a uno conductas que no son pecaminosas, como poner los pies sobre la mesa. Si no queremos que él los ponga, me toca a mí dejar de ponerlos. Es una responsabilidad que demanda muchísima atención de parte nuestra. Modelar. Quiero que leamos un poquito el contexto del pasaje ahí en Deuteronomio 6, del versículo 1 al versículo 5. Miren lo que dice. Estos son los mandamientos, leyes y decretos que el Señor tu Dios me ha ordenado enseñarles para que los pongan en práctica en el país del cual van a tomar posesión. De esta manera honrarán al Señor su Dios y cumplirán durante toda su vida las leyes y los mandamientos que yo les mando a ustedes, a sus hijos y a sus nietos. Así vivirán muchos años. Versículo 3. Por lo tanto, israelitas, pónganlos en práctica. Así les irá bien y llegarán a ser un pueblo numeroso en esta tierra, donde la leche y la miel corren como el agua, tal como el Señor y Dios de sus antepasados se lo ha prometido. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En primera instancia, el mandato, ¿para quién es? Para cada uno de nosotros. Seamos o no seamos padres, el mandato es para nosotros. Todos debemos conocer la palabra de Dios. ¿Y la debemos conocer para qué? Versículo 1 y versículo 3, para que la pongan en práctica. Pónganlas en práctica. No es conocer Biblia por decir que conozco Biblia, no es decir voy a la iglesia por decir que fui a la iglesia y decir, vea Señor, yo fui a la iglesia todos los domingos. Conocemos la palabra de Dios para ponerla en práctica. Cada mañana en nuestro tiempo devocional, cada reunión de domingo, cada vez que estamos congregados estudiando la palabra, debe producir en nosotros ese reflexionar y ese, bueno, ¿qué me está diciendo Dios? ¿Qué debo hacer con esto que Dios me habló a partir de hoy? ¿Cómo esto cambia y dinamiza mi manera de pensar, mi manera de actuar, mi manera de hablar? ¿Cómo hoy me está transformando esta palabra? Entonces, en primera instancia es para nosotros. ¿Y cuál es la consecuencia de que nosotros conozcamos la palabra y la obedezcamos? Ahí dice, mire, dice, de esta manera honrarán al Señor su Dios. Cuando conocemos la Biblia y la obedecemos, estamos honrando a Dios, dándole honra y gloria a Él. Pero también dice, vivirán muchos años, tendrán larga vida. Y también dice lo mismo que decía en el pasaje de Josué, les irá bien. ¿Quieren que les vaya bien? Conozcan la palabra y obedezcan. ¿Quieren que les vaya bien a sus hijos? No es grandes, costosas colegios, universidades, es la palabra de Dios. Que la conozcan y la pongan en práctica. Es la clave para la vida de sus hijos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como padres, como adultos responsables, ponerla en práctica. ¿Qué hacen los niños
lo que ven hacer a sus padres. Y si hablamos ya en medio, no solamente al interior de la familia, sino en medio de la sociedad, ¿qué hacen los niños? Lo que ven hacer a los adultos. Es que mire, y esto no sucede acá, no tenemos esa cultura. Pero por fuera de Colombia hay muchos países donde la gente, para cruzar la calle, ellos no se les ocurre cruzar la calle por la mitad de la cuadra, aunque se pueda. Ellos se toman el trabajo de ir hasta la esquina y cruzar por la cebra. ¿Por qué? Sencillamente porque es algo cultural. Así lo aprendieron, los niños ven que sus papás hacen eso. Si no están los adultos, igual no se cruzan por la mitad de la vía, sino que van hasta la esquina, porque ven. Si un niño ve que los demás tiran basuras a la calle, él dice, pero yo también puedo tirar la basura, ¿y por qué? Lo acabo de tirar. Sobre todo sus papás, pero como adultos también nos miran a todos en medio de la sociedad. Entonces, lo que tú les modelas es consecuente con lo que tú les enseñas del camino de Dios. Tú quieres que tus hijos sigan a Dios, ok, te ven orando en la casa, te ven con la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, ven que cada domingo para ti es una prioridad decir, bueno, nos levantamos, nos alistamos porque nos vamos para la iglesia, porque Dios demanda de nosotros que nos congreguemos, que tengamos comunión con los hermanos. Si nuestros hijos no ven que para nosotros es importante, olvídense, para ellos no es importante lo que nosotros modelemos a nuestros hijos. ¿Cuál es el mandato que dice el versículo 5? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si tú no tienes a Dios en primer lugar de tu vida, claramente todo lo que hemos aprendido esta mañana, tú no lo vas a poner en práctica. Así de sencillo. Tú lo estás escuchando y dices, uy, sí. Pero si Dios no es lo primero en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en tu día, tú no vas a hacer el esfuerzo por empezar a poner en práctica todo lo que hemos visto. Prepararte, modelar, empezar a fortalecer tu relación con Dios. Y ahí se fundamenta todo. Tú tienes que amar a Dios en primer lugar con todo tu corazón. Si tú tienes tu corazón puesto en el trabajo, en los viajes, en los bienes materiales, en cualquier otra cosa que no sea Dios, tienes todo tu corazón puesto en donde no es. Si tu mente está solamente en trabajo, en estudio, en descanso, en mi comodidad, tú no vas a amar a Dios sobre todas las cosas. Y esto independientemente de si tenemos hijos o no. Si Dios no es el primero en nuestra vida, ¿cuál es el primer y mayor mandamiento de todos? Dice Jesucristo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo. Si no estamos amando a Dios, y acordémonos que amar a Dios no es decir, Señor papito Dios te amo, y le dedico un poema y una canción, y luego voy y hago lo que a mí me da la gana. Eso no es amar a Dios. El amor a Dios se lo demostramos a Él. Dice Juan 14:21, pregunta a Jesucristo, ¿quién es el que me ama? Y responde Él mismo, es el que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Ese es el que me ama. Y al que me ama yo le amaré y me manifestaré a Él. No podemos nosotros vivir la vida que Dios tiene para nosotros bajo su bendición, bajo su cuidado. No podemos nosotros ser los padres que Dios demanda que nosotros seamos, a menos que le estemos entregando a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Así que si tú quieres hijos que les vaya bien en la vida, hijos de bien, y de bien no es de dinero, es de valores, de principios, un corazón que ame a Dios, necesitas tú haber rendido tu corazón en primer lugar a Dios, estar caminando en una intimidad, en una relación creciente con Dios. Necesitas estarte preparando, discipulándote, capacitándote, congregándote para saber qué es lo que Dios te dice de cómo debes vivir en tu vida. Debes prepararte y a propósito planear qué instrucciones darle a tu hijo conforme a la palabra, qué lección le vas a dar el día de hoy. Estar atento todo el tiempo
por ti mismo y por tus hijos. Ser padres es hermoso. Como Laura dice, Juan David tiene 16 meses, son 16 meses sin dormir bien, 16 meses de cansancio, ¿sí? Pero el cansancio y el sueño se disipan con ver una sonrisa, con verlos hacer las cosas bien, con verlos siendo formados conforme a la instrucción de Dios. Una de mis oraciones más continuas es eso, que Dios nos dé la sabiduría, la fortaleza de cómo guiar a nuestro hijo, cómo modelarle, para que cuando llegue el momento de que él tome su propia decisión, él realmente haya visto que Dios no es una religiosidad, que él haya visto que Dios es la vida de sus papás, que Dios es el todo en nuestra vida, y él tome su propia decisión por seguir a Jesucristo como su Señor y Salvador. No simplemente por traerlo a la iglesia, por decirlo ocasionalmente ahora. No, es una vida entera, dedicada y consagrada. Es la mayor responsabilidad que podemos tener en la vida. Por eso es vital que nos preparemos, que conozcamos la palabra de Dios. Ahora bien, nosotros como congregación, como familia, usted de pronto dice: yo ya tengo hijos grandes, ya me fueron de la casa, yo no tengo hijos. ¿Creen que tenemos una responsabilidad? Tenemos una responsabilidad compartida. Porque ¿a quién van a ver estos pequeños cuando vengan aquí a la iglesia? Van a ver a sus tíos, ¿sí? Claro, los tíos, todos somos hermanos en la fe. Van a ver a todos sus tíos acá reunidos, y nos van a ver a todos en el mismo sentir, en el mismo espíritu, orando, adorando al Señor, atentos a la palabra de Dios. Entonces el hijo ve como el papá toma nota de lo que se está enseñando, y llega a su casa y abre la Biblia y empieza a repasar, y lo habla con su esposa y le dice: hijos, mire, hoy aprendimos esto y esto y esto. ¿Qué lección vieron hoy en la escuela dominical? Enséñame. Mira, y se sienta y le dice y le refuerza. Esa es la vida que somos llamados a vivir como padres: amor, dedicación. El niño, no hablemos ya del bebé, el niño, una vez que crece un poquito, va al colegio. En el colegio, ¿cuántas horas está en el colegio? No tengo ni idea, alguien que me colabore. ¿4, 5, 6, 8? De 6 a 8 horas. De 4 a 8 horas. Listo. 4 a 8 horas expuesto a un mundo donde hay niños que seguramente van a decir groserías, que les van a pegar, que les van a hacer bullying, que les van a hablar de cualquier cantidad de películas, de series, de matachitos, de cosas que no ayudan ni edifican, sino todo lo contrario, que les van a estar enseñando inclusive ideología de género en el colegio, o sea, que les van a estar haciendo un lavado de cerebro de cosas malas. Y nosotros pretendemos como papás decirles al hijo: no, mijito, que Dios te bendiga por la noche, y ya con eso quedamos listos. El mundo se dedica muchísimo tiempo a deformar el pensamiento, a contaminar el cerebro de nuestros hijos. Necesitamos nosotros estar ahí, atentos, pendientes de la formación de nuestros hijos en la palabra de Dios, modelando y enseñando. Así que, papás, un esfuerzo especial en fortalecer nuestra intimidad con Dios cada mañana, en fortalecer nuestra vida de pareja para modelar a Cristo en la relación, un esfuerzo para discipularnos, un esfuerzo para capacitarnos, un esfuerzo inclusive para venir cada domingo a esta reunión. Pero tenemos que hacerlo porque es lo que necesitamos y es lo que necesitan nuestros hijos. A continuación vamos a tener un tiempo muy especial hoy. Vamos a presentar a mi hijo delante de Dios, a consagrarlo delante de Dios. Vamos a presentar a Andrés Josué, están dormiditos. Y vamos a presentar a Ana María delante de Dios hoy, entregándoselos
y comprometiéndonos nosotros como padres a esto que hemos visto en esta mañana. Así que yo les invito a que oremos. Vamos a hacer una oración con base en esto que Papá Dios nos ha enseñado en esta mañana. Cada uno cierre los ojos y con base en lo que Dios habló a su corazón en este tiempo, hable con Él y dígale: Señor, queremos darte muchísimas gracias. Gracias porque tu palabra nos exhorta, nos anima, nos hace entender con total claridad que lo primero en nuestra vida tienes que ser tú. Que nuestro corazón, toda nuestra mente, todas nuestras fuerzas, todo nuestro ser tiene que estar rendido a ti. Examínate y dile: Señor, yo te pido perdón porque hay áreas de mi corazón que le he entregado a otros aspectos, a otras personas, tal vez al trabajo, a mí mismo, y no te he entregado, no te he amado con todo mi corazón como corresponde. Hoy te pido que me perdones, Señor. Perdona mi egoísmo, perdona el que he estado desenfocado, pero hoy te pido que me tomes de la mano y que me dirijas a poder amarte, a que me enseñes a amarte con todo mi ser. Quiero realmente vivir para ti, quiero conocerte. Que todo lo que yo haga, cada decisión, cada pensamiento, como tú me lo dices, Señor, sea guiado por tu palabra, por tu verdad. Haznos sensibles cada día más a tu preciosa palabra. Que cada día seamos más sensibles a la voz de tu Espíritu Santo que nos guía. Redargúyenos, Señor, para que seamos conscientes de nuestra propia maldad, de nuestros propios errores, y con humildad los asumamos delante de ti. Hoy, Señor, es nuestro deseo realmente caminar como tú lo demandas, grabándonos tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, para ponerla en práctica. Muchas veces nos enfocamos en querer vivir bien, en tener buenas vidas, pero lo hacemos engañados pensando que la metodología es buscar las cosas de este mundo. Cuando tú nos dices que debemos conocerte a ti y poner en práctica tu verdad para que nos vaya bien. Hoy te pedimos, Señor, de tu bendición, que abran nuestros ojos, que abran nuestro entendimiento, para que cada vez que vengamos a tu palabra podamos entender lo que tú nos tienes preparado cada día. Que realmente seamos esforzados en ponerla en práctica. Hoy, Señor, como padres, nos levantamos delante de ti, nos humillamos, entendemos la gran responsabilidad, el tremendo privilegio que tú nos has dado. Tú nos has confiado a estos pequeños para que les demos de tu amor, para que ellos, cuando nos vean a nosotros, te vean a ti, que reciban de todo tu amor, de toda tu instrucción, de todo tu cuidado. Hoy te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser estos padres diligentes que nos estás enseñando a ser. Que conozcamos tu palabra, que la pongamos en práctica, pero que diligentemente la estemos enseñando a nuestros hijos. Que a propósito encontremos los lugares, preparemos las cosas para enseñarles lecciones de tu palabra, Santo, cada día, para ser esos modelos que ellos necesitan. Gracias, papá, por este tiempo. Gracias por esta palabra que nos has hablado. Hoy, como congregación, Señor, clamamos a ti para que nos dirijas a todos a tener ese mismo sentir de ser modelos, de ser luz en medio de un mundo de tinieblas. Para que los pequeños que están acá, cada uno de nosotros, puedan ser modelo. Que ellos, este sea su lugar seguro donde puedan crecer. Este sea su vida de sociedad, donde vean que no solamente son sus padres los que caminan contra corriente, sino que somos muchos los que tú nos has llamado a una vida de integridad, de santidad. Gracias, papá. Quedamos en tus manos. Dirígenos ahora a este lindo tiempo que vamos a consagrar a nuestros bebés. En el nombre de Cristo Jesús.